Estamos de regreso con más informaciones. Ahora vamos a entrar en el análisis de los temas internacionales donde hay mucho que contarles, sobre todo con esta nueva detención en Nicaragua de un sacerdote, es decir, otro sacerdote detenido por el régimen de Daniel Ortega. También Lukashenko ha dicho que se ha iniciado el traslado de artefactos nucleares a Bielorrusia, lo que ha creado un poco la tensión. China, se le están señalando a algunos economistas que la economía no anda muy bien. Ahora con la baja en el precio del cobre. Ingeniero, buenos días. Buenos días, José Luis. Recordemos, hoy es viernes 26 de mayo del 2023. Buenos días a todos los que nos siguen en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Es un último viernes del mes de mayo. El último viernes del día de mayo, pero es viernes. Lo importante es que es viernes y el cuerpo lo sabe. Es importante, lo primero que debo decir, un día como hoy, un día en el que usted puede aprovechar, está lloviendo en parte del país, acá en el área metropolitana, entendiendo el área metropolitana, no solo la ciudad de Panamá, todo lo que viene del oeste, sepa que está lloviendo, está la carretera mojada, hay partes de la capital donde está lloviendo. Maneje con cuidado, cuídese. No lo queremos como estadística del tránsito, lo queremos como panameño, panameña, como niño y niña de nuestra patria. Así que hoy que viernes, voy a decir algo. Me alegra mucho que el amigo Nito Cortizo, en los exámenes que se hizo en los Estados Unidos, amigo y es presidente de la República. Del país. Pero es presidente, primero es amigo antes que presidente. De manera que para mí decirle amigo a Nito Cortizo no es una falta de respeto, es la realidad. Fue a Houston para darle seguimiento a la mielodisplasia de bajo riesgo que le fue diagnosticada. Y lo importante es que encontraron una remisión total. Sí. Lo que significa es que en los exámenes de la médula ósea, el presidente se demostró en los exámenes que todo está normal. Pero obviamente los médicos sobre esto siempre son cautelosos y mantienen el tratamiento al presidente por los próximos meses, y dentro de 6 meses deberá hacerse una revisión de la médula ósea. De manera que nos agrada que el presidente, el amigo, le haya ido bien en este exámenes. Pero siendo viernes, yo quiero recomendarles algo a ustedes que deberían leer. Y voy a tomarlo aquí. El profesor Enrique Jaramillo Levy, en La Estrella de Panamá, publica un artículo, como siempre, con un estilo maravilloso, que deleita leerlo. El título es La cuentística minimalista de Joel Bracho Gersi. ¿Quién es Joel Gersi? Él es un escritor venezolano, que cuento, que encontró su voz aquí en Panamá. Y fíjense cómo comienza este artículo. Dice Jaramillo Levy, dice Jaramillo Levy: no existen cuentos que no entrañen historias, ni historias que no tengan una mínima trama que comunique interés de relatarlo. Esta es una de las primeras premisas que aprende quien se entrena para ser escritor de cuentos o novelas. Así, por supuesto, no hay nada que contar cuando no pasa nada, o cuando lo que ocurre es tan simple o plano, tan sin fisuras, que no motiva menor interés. A menos, claro, que esa chatura sea precisamente lo que caracteriza a la historia, que normalmente darían más de sí. Así comienza el artículo del profesor Levy, que es porque son cosas que agradece el alma, la cultura. Le genera a usted una satisfacción enorme. De Bracho Gersi, le recomiendo la obra que él publicó aquí en Panamá y la aplicó en la Universidad Tecnológica de Panamá. Mentiras ingenuas para burlar la muerte. Es un conjunto de 12 cuentos en la que cada protagonista de ese cuento relata cómo vive la certeza de que va a morir. Esto es importante.
disfrute de este regalo. Al comenzar la semana le hablé de el ensayo que presentó nuestro amigo geógrafo allá en México, y Omar Jaén, y le decía que es una obra de obligatoria lectura. Esta es una obra de deleite literario. Y este es artículo de Jaramillo Levy, un gran escritor, un gran profesional, profesor, escritor y fomentador de la cultura. Bien, veamos algunas cosas que están ocurriendo en el mundo, y parto por algo que a nosotros nos debe interesar darle seguimiento. En primer lugar, en los Estados Unidos, este lunes es día de Memorial Day, día de recordación. Este lunes, y en los Estados Unidos se hace ese día para recordar a los soldados de ellos que han muerto en las diferentes batallas en las que han estado involucrados los Estados Unidos. De esto es el lunes, de manera que es un fin de semana largo. Sin embargo, los miembros de la Cámara de Representantes han sido advertidos de que podrían ser llamados a Washington urgentemente para conocer, si es que se llega al acuerdo, de la legislación que permite elevar el techo de la deuda de los Estados Unidos. Usted debe saber varias cosas. Primero, que este es el único país del mundo, los Estados Unidos, que requiere una autorización de una de las ramas de su Congreso, la Cámara de Representantes, para elevar la deuda. Este es el único país que lo tiene. De manera que por ley se tiene que autorizar el plazo de este próximo vence el 1 de junio, según la Secretaria del Tesoro. Esto significa que si los Estados Unidos no tienen esa autorización, el presidente quedaría en impago, o lo que se conoce en inglés como default. Sin embargo, en el día de ayer los medios norteamericanos, normalmente bien informados, y las fuentes de periodistas acreditados en la Cámara de Representantes, circuló la versión de que ya se estaba cerca de un acuerdo y que el incremento de la deuda había sido acordado sobre la base de limitar el gasto del gobierno en áreas, salvo el gasto de la defensa y de la Secretaría de Veteranos. Ahí no habría ninguna limitación. De manera que ese acuerdo está en proceso final. Los medios norteamericanos dicen que ese aviso sería posible darlo tan pronto como hoy. Y si eso es así, entonces los miembros de la Cámara de Representantes tendrán que regresar a los Estados Unidos, a Washington. Este es uno de los días de grandes movilizaciones en los Estados Unidos. Memorial Day, el Día de la Memoria de los Estados Unidos. ¿Y por qué esto es importante? Le voy a dar un dato que también debe saber usted. ¿Quiénes son los tenedores más grandes de los bonos norteamericanos? Porque los bonos norteamericanos son los grandes generadores de ingresos fijos y seguros. Los cuentavientes norteamericanos, obviamente, que están programados a recibir los pagos de los intereses y que viven de eso. Hay gente que invierte sus ahorros allí porque es seguro el porcentaje, porque ahora está alto. Bueno, pero también hay países, entre ellos Japón, que es el principal tenedor de moneda norteamericana, de bonos, y China popular. China tiene 850.000 millones, Japón tiene 1.100.000 millones de deuda de bonos norteamericanos. O sea que ellos sentirían un impacto terrible si esto no se acuerdan, porque hablemos de países. Aparte de que China tendría los problemas que ya tiene su economía. Las bolsas de China han tenido una contracción fuerte, han borrado las ganancias. Le explicaba ayer, y ayer siguió la bolsa de Hong Kong, que es la que yo sigo en términos profesionales para ver qué es lo que está ocurriendo. Cayó también de casi 350 puntos. Y esto es una señal, no es la economía china, ¿eh? La bolsa es una cosa y la economía es otra. En la economía china hay graves problemas estructurales, pero es probable que tan temprano como hoy tengamos un acuerdo, cosa que es importante, incluso para nosotros, que tenemos una economía plenamente dolarizada. Es importante que ese acuerdo se llegue. Habría un solo ganador, los Estados Unidos. Y nosotros todos los que vivimos en el mundo, porque no evitaríamos una crisis en medio de otra crisis. Eso es una de las principales noticias que vamos a darle seguimiento de lo que está ocurriendo. También en el plano internacional,
es noticia lo que pasa en Nicaragua. Dice que pasa una cosa chiquita. ¿Por qué es importante? Si usted mira las cadenas de controladas por los Ortega Murillo, por los que dirigen el país, usted se dará cuenta que allí hay una narración de un hecho y que comienza diciendo que un cura, cuyo nombre no recuerdo en este momento, es encontrado en compañía de una dama, por allá por Matagalpa, uno de los centros de producción de hamacas más hermosos del mundo. Nosotros también producimos hamacas bonitas, pero ellos, hay que reconocerlo. Matagalpa, allí este cura encontrado allí, pero le aplican una ley de traición a la patria, de acción contra el Estado. Pero las noticias que ellos dan es que al cura lo encontraron ebrio con una dama. Si esa fuera la razón, ¿por qué le quieren aplicar una ley de esa naturaleza? A menos que el señor Ortega Murillo considere que, no sé, que tomar trago es de carácter conspirativo contra el Estado. Esas son parte de las locuras que están pasando en ese país, ¿no? Si va a detener a alguien por algún acto, le quieren aplicar y eso significa muchas cosas. Paralelo a esto, allá en Bolivia, ¿se acuerda que le hablé sobre lo que estaba ocurriendo con la iglesia y el Estado al descubrirse la pedofilia de uno de los padres jesuitas que estaba ahí? Bueno, llegó el emisario del Papa y el gobierno aprovechó para plantearle dos cosas. Uno, la necesidad de que le entreguen a Bolivia todos los documentos que este padre escribió, porque escribía, le relataba cómo hacía las cosas, las barbaridades que hacía con estos niños. Y además pide el gobierno una nueva relación diplomática y contractual entre Bolivia y el Estado del Vaticano. Fíjense lo que ocurre en todo esto. El emisario del Papa Francisco reconoce que la Iglesia actuó en forma descuidada, en forma irregular, violando los procedimientos, al enterarse, porque es que este Papa puso en conocimiento, este padre puso en conocimiento de la jerarquía eclesiástica lo que estaba haciendo, y nunca hicieron nada. Porque le entregó los documentos. Lo que escribía lo entregó. Lo que escribía lo mandaba ahí y él sabía que estaba haciendo algo ilegal. No es un problema de pecado. Este es un problema de violación a principios básicos de normas jurídicas claramente establecidas en el derecho de Bolivia y Panamá y en el mundo en general. Y sobre eso hay sanciones, para el que oculta y para el que lo hace. Esto es un tema en desarrollo. Pero el otro tema en desarrollo en nuestra América fue la concentración que se hizo en Argentina, en donde se conmemoraban los 20 años del gobierno que inició Kirchner. Y la señora Cristina se manda un discurso en plena Plaza de Mayo, no sé si ustedes conocen Argentina, la Plaza de Mayo, la emblemática Plaza de Mayo. Un discurso en la que ella no habla de las cosas importantes que están pasando para el ciudadano argentino de hoy, de ahora, del gobierno peronista. ¿Qué? La inflación galopante, el desastre que hay en este momento. Sino que se dedica a ella a hablar de Kirchner, a hablar del pasado, cuando en Argentina hay elecciones en octubre, para hablar del presente y del futuro. Y le ha dado una sacada de madre al señor Macri. Y no ocultó sus discrepancias con el señor presidente actual. Y además de eso, habló contra el Fondo Monetario Internacional, de que había que eliminar eso. Y que ni lo invitó al presidente actual. Yo no sé si lo invitó o no. Lo cierto es que él no estaba allí. No estaba allí. Él no estaba allí. En una torrencial aguacero, beneficioso para Argentina porque hacía tiempo que no llovía, ella se presenta en este discurso en la que no hace ningún análisis serio de lo que está viviendo la Argentina de hoy. La Argentina y argentino de hoy, sea peronista o no sea peronista. Es interesante ver la falta de sentido político, porque ella tiene un sentido, una lectura de lo que está ocurriendo, pero lo ignoró totalmente. Bien, pero mientras eso estaba ocurriendo,
En México, un país que se mueve entre contradicciones diarias. Recuerda que él hablaba de que el presidente López Obrador había ordenado la privatización, bueno, no, la privatización es una palabra, la expropiación de un tramo de ferrocarril que pertenece al grupo La REA, uno de los grupos, el Grupo México, que es uno de los grupos más importantes de México. Ellos son los señores del cobre. Sus negocios son mexicanos, de 35,000 millones. Ahora, ellos querían adquirir el banco, el Citibanamex. Él estaba interesado en comprarlo por 7,000 millones de dólares y el Citibank en de venderlo. Y la intervención del presidente hizo que el Citibank se retirara de esa transacción y él también. Entonces esto ha hecho que los economistas del mundo, capitalistas, dicen que el presidente de México debe dejar de creerse que es el CEO, el gerente de México. Él es el presidente y que tiene que cumplir la ley y la constitución. Esto ha creado un nivel de temor en el sector privado que invierte en México. Y México es uno de los países que más inversión extranjera directa tiene, por su cercanía a los Estados Unidos precisamente y por la política de los Estados Unidos de acercar sus empresas a los Estados Unidos. Entonces, creo que estas intervenciones del presidente que crean incertidumbre innecesaria se unen a las incertidumbres propias de una sociedad que se ve atacada, entre otras cosas, enfrentadas al volcán Don Goyo, para no decir el nombre desenredado, ese volcán. Sí, pero tiene un nombre muy enredado. Popocatépetl, pero diga Don Goyo, porque así lo conocen en México, como el volcán Don Goyo, que amenaza con afectar más de lo que ya está afectando a México. Además de eso, se intensifica la confrontación mundial. Por ejemplo, el señor presidente de Bielorrusia, el señor Lukashenko, hay que estar mal de la cabeza para vanagloriarse de que en mi país están poniendo o tengo un acuerdo para poner armas nucleares, no importa cuál sea el alcance. Ucrania, mi querido señor presidente de Lukashenko, era el territorio donde más armas nucleares había. En la Unión Soviética, la cantidad de armas nucleares que había en Ucrania era superior a lo que usted está pensando. ¿Y qué hizo Ucrania? Todas las armas nucleares se deshizo de ellas, a cambio del respeto territorial que exigía. Todas las armas nucleares las sacó de su territorio. Y este Lukashenko se siente contento de que armas de mediano alcance estén en Bielorrusia. Pero usted debe saber que el movimiento de armas nucleares, cualquiera que sea su alcance, no escapa del espionaje electrónico espacial que tiene el mundo sobre eso. De manera que si Putin ha movido algún tipo de arma, ya el mundo occidental y los Estados Unidos lo saben. Se recuerda la crisis de Cuba. Bueno, fueron fotos aéreas. Bueno, imagínense, eso fue en el 62. Imagínense todo lo que ha venido lloviendo debajo de nuestra Tierra, de nuestro planeta, en materia de desarrollo tecnológico. Hoy el espionaje, hoy las guerras, la inteligencia que utiliza Ucrania hoy es de mayor precisión por el desarrollo tecnológico del espionaje. Entonces, imagínense, no hay forma de que se mueva armas si uno no lo sepa. Le cuento algo, por ejemplo, los Estados Unidos, que se acuerda que les conté, le informé que el submarino atómico Gerald Ford había llegado a Noruega. Bueno, ahora se mueve en una maniobra entre Noruega y los Estados Unidos hacia el Ártico. ¿Y por qué se mueve hacia el Ártico? Porque esa es una de las próximas vías de comunicación. Y además, los rusos y los chinos tienen bases y submarinos en esa área. Y se va a ensayar ellos. Este es un submarino atómico de los más modernos. Entonces se da bajo la protesta de Rusia. Y esto nos lleva al plano de la guerra. En la guerra de Ucrania pasan muchas cosas. Recuerde que cuando usted mira lo de Ucrania,
tiene que mirarlo con mucho cuidado, de parte en parte. La guerra es una de las armas predilectas de la gente que está en la guerra, es la mentira. Entonces, lo que sí sabemos es que esta era una guerra que Putin diseñó para corto plazo, de 4 o 5 días. Y mire, llevamos casi 16 meses de guerra y donde hemos descubierto las debilidades estratégicas del ejército ruso y de lo obsoleto de las armas defensivas de corto alcance. No hablo de las armas nucleares porque no la hemos visto ni la queremos ver. Es que está loco para creer que queremos una guerra nuclear. Pero el armamento occidental de defensa que tiene Ucrania, más el entrenamiento y la razón que impulsa a Ucrania. En eso el señor dueño de Wagner no deja de tener la razón. Los ucranianos tienen el espíritu de guerra que tenía Rusia en la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos llamaron lo que ellos llaman la Gran Guerra Patria. Bueno, los ucranianos hoy tienen un mejor ejército, tienen mucho más tanques, tienen mucho más fusiles, tienen mucho más armas de artillería, tienen mucho más disciplina, pero tienen una cosa más importante. Tienen una táctica y estrategia, o una estrategia y táctica, adecuada a una circunstancia como esta. No dependen del general para que dé la orden. El movimiento táctico lo hace quien está combatiendo en la base. Y han logrado frenar a Rusia y a Putin, y el mundo occidental ha cerrado filas con Ucrania. El objetivo de Putin era borrar del mapa a Ucrania como Estado. Lo que ha dejado la guerra hoy, independientemente del resultado militar, es que Ucrania hoy es más reconocida a nivel mundial, José Luis, y fortalecida, que nunca. El presidente ucraniano tiene mucho más peso global que Vladimir Putin, que ha quedado aislado. ¿Con quién? Con Corea del Norte. Las relaciones estratégicas en las que domina China a Rusia. Estas relaciones de Xi Jinping, mírenlo bien, China está buscando el dominio de Rusia y lo está logrando. Y con este movimiento que hizo por toda Europa, toma un poco más de fuerza el presidente ucraniano. Claro, y no solamente, y Europa, y se apareció ya en el G7. Entonces, esto ha llevado a que este conflicto mundial, y además la posibilidad, solo la posibilidad de que los Estados Unidos se declaren default, ha generado tensiones en el mundo, y estas aseveraciones de Lukashenko y de Putin de armamentos nucleares, que uno siempre la toma en serio. Independientemente de qué es lo que hagan, no hay duda de que hay que tomar en serio esas amenazas por el riesgo que ellos implican para el mundo, para el planeta. Una guerra nuclear es la aniquilación del planeta. Putin sabe con absoluta certeza que cualquier ataque nuclear de él será respondido con firmeza por Occidente. Igual su contrarrespuesta será de esa misma magnitud. Y entonces, ¿qué tendremos? La destrucción del mundo. Hay suficientes armas nucleares en el mundo. Recuerde que armas nucleares tiene toda Europa casi. Tiene Inglaterra, Francia, India, China. Japón reclama, no tiene. Dice Corea del Norte que tiene. Los Estados Unidos tienen un arsenal y Rusia tiene un arsenal de corto, mediano alcance, puesto por todos lados. Entonces esta situación crea mucha incertidumbre en nuestro mundo. Bien. Pero hay una cosa, por ejemplo, que está sucediendo que nos afecta a nosotros directamente. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador? Miremos el siguiente análisis y llévese esto para el fin de semana, para que usted haga sus propios análisis. Con la salida de la declaración de muerte cruzada, se cerró el Congreso, dice el presidente, está entre casi seguro que no corra, y si corre, será vencido. Las primeras encuestas que tenemos disponibles, sin nombres, es que un socialista tendría la mejor opción para ganar. Y ese es del grupo de Correa. Y le ponemos nombre a ese socialista. Pues indígena. Lo cierto es que la situación creada por el desarrollo del nivel de manejo del crimen organizado, del territorio que se tomó en el territorio
en la frontera con Colombia y más adelante, en el mismo Ecuador, el manejo que tiene el crimen organizado de los puertos. Eso ha motivado un nivel de incertidumbre y de asesinatos terrible en Ecuador. Y el presidente no supo entender lo que estaba pasando en el sector indígena. Y entonces se rodeó del grupo del Banco de Guayaquil y perdió la brújula en el momento en que Ecuador más la necesitaba. Y ahora ellos van a dos elecciones, la del 20 de agosto y la de octubre, si hay necesidad de una segunda vuelta. Ya está confirmada. Y hay poco tiempo para organizarse, apenas ya van menos de 3 Hace 2 meses. meses, ¿no? Y eso le da la ventaja a quien está más organizado, en cualquier proceso electoral, en cualquiera. La organización territorial es fundamental para la victoria, en cualquier. Uno de los grandes problemas que tienen los republicanos es que durante las últimas 7 elecciones han perdido casi todas en el voto mayoritario, en el voto popular, porque la estructura orgánica de los demócratas, los niveles de inscripción partidaria demócrata son más altos que los republicanos. Lo que pasa es que como los Estados Unidos está dividido artificialmente por lo que se llaman los delegados electorales, que no son proporcionales a la población. Entonces, los republicanos se concentran donde pueden ganar los delegados electorales y aunque pierdan por el voto, bueno, en las elecciones de la señora Clinton con Trump, la señora Clinton obtuvo 3 millones de votos popular más que él, pero él tuvo la mayoría del voto selectivo y eso es la regla del juego. Entonces, esta situación en los Estados Unidos, todo este proceso electoral, es parte de lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Porque en los Estados Unidos, el Partido Demócrata está mejor organizado en los grandes estados poblados. Nueva York, California, casi todo lo que es el cordón industrial. Hay un gran trabajo político. Pero en los sectores agrarios, agrícolas de Estados Unidos, mandan los republicanos. 2 cosas más para que usted tenga. Ayer, el gobierno de Petro y el ELN acuerdan seguir negociando una paz que no existe. 2, un respeto que no existe en materia del ELN. Petro ha cumplido el alto al fuego, el ELN no. Ahora el ELN habla que 11 días de prórroga más para firmar un acuerdo de alto al fuego. ¿Usted ha visto alguna vez un delincuente que usted le puede creer que va a hacer el alto al fuego? Si ellos viven del negocio, del tráfico de droga. Ellos son unos capitalistas, ladrones, y además del crimen organizado. Ahora Petro se encuentra frente a un problema de unas Fuerzas Armadas que no saben a quién creerles. Y las Fuerzas Armadas colombianas, expertas en la guerra, cuando usted le da una orden y una misión, la van a cumplir. Ahora no tienen misión que cumplir. Se ha creado un problema, un vacío que ha dejado estas órdenes del presidente de Colombia sin una concepción clara de hacia dónde quieren ir. Y entonces, la paz de la que él habla no es la paz que pretende el pueblo colombiano ni la que quieren las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas saben que más tarde o más temprano no van a tener que enfrentar a estos movimientos armados. Porque no solamente es el ELN y su brazo armado o la facción de la FARC, no. Es el crimen organizado de los carteles que controla tanto territorio como estos. Y las Fuerzas Armadas saben eso. Entonces, en ese dilema, sin estrategia y según ministro de Defensa, se mueve Colombia. En el marco de todo eso, se dan las elecciones en Panamá. A la vuelta, quiero hablar del proceso electoral panameño. Quiero hablarle, hay un comunicado de la Oficina de Descentralización. Les queremos hablar sobre las campañas. La candidata de Cambio Democrático, Yanibel Ábrego, estuvo en el 8-1 y en el 8-4.
Lo que no sube dónde estuvo buscando dónde estaba el señor Rux, Rux. en entrevistas. No, entiendo que no está en Panamá. Si me equivoco, que quiero no me equivoco, no creo no estar equivocado, pero si estoy equivocado no tendría ningún problema en aceptarlo, que no está en Panamá. Bueno, tuvo una entrevista en la tarde por Zoom. Sí, donde Bueno, está el con Zoom, Zoom uno lo puede hacer donde usted esté. puede hacerlo donde sea. Bien. No lo veo en el militar diario. Vamos a hablarle de todo eso, vamos a hablarle de las campañas, vamos a hablarle del nuevo, el candidato. Él no es el presidente. El PRD tiene un candidato a la presidencia que tiene que tener los votos cuando se cuenten los votos en la Asamblea. Ahí se cuenta. Vamos a hablarle de todo eso a la vuelta y la dinámica política nacional.